Hola, apreciadas amigas, es un gusto poder saludarles en esta ocasión y darles la bienvenida a esta serie de estudios bíblicos titulada Jesús, Restaurador de la Vida. Y el día de hoy iniciaremos con nuestro primer estudio que lleva por título Jesús y las Sagradas Escrituras. Pero antes de iniciar, vamos a hacer una breve oración. Oremos. Querido Dios, en esta ocasión invocamos tu nombre para alabarte y glorificarte. Queremos invitarte para que tú puedas estar con nosotras en este estudio bíblico, que tu Espíritu Santo nos ayude a poder comprender el mensaje que tienes preparado para nosotras. Queremos aprender más de ti, queremos seguirte, así que te invitamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿qué es la verdad? Cada vez parece más difícil separar lo verdadero de lo falso. Vivimos en tiempos confusos. Los rumores se hacen pasar por hechos. Sin embargo, nos damos cuenta de que la mentira nunca termina bien y conduce a la muerte. ¿Quieres un ejemplo? El accidente de Chernobyl de 1986 en Ucrania. Se ocultó la terrible verdad sobre la fuga nuclear y esto condujo a la muerte de miles de personas inocentes. Entonces, ¿cómo encontrar la verdad? ¿Cómo mantenerse lúcido y sensato en medio de la locura que produce toda la mentira que nos rodea? ¿Qué es lo que puede restaurar la verdad? Porque es una cuestión de vida o muerte saber dónde y cómo encontrar la verdad. En el estudio de hoy entenderemos mejor cómo revela Dios la verdad por medio de la Biblia. Y para ello vamos a iniciar buscando el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40. El libro de Hechos está después de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Capítulo 8, versículos 26 al 40. Y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y al pasar anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. En esta historia podemos ver que la búsqueda de la verdad no es algo exclusivo de un grupo de personas. De hecho, todos necesitamos la verdad para vivir. El etíope era alguien instruido, pero no lograba entender el significado espiritual del mensaje profético. Es decir, la cultura y la instrucción no siempre garantizan el entendimiento de las cosas celestiales. Sin embargo, aquel oficial
Era sincero en su búsqueda de la verdad. Dios conocía su corazón y envió a Felipe para ayudarlo. Al oír la explicación de Felipe sobre la muerte de Jesús descrita por el profeta Isaías, las cosas comenzaron a tener sentido para el oficial etíope. Su corazón se llenó de alegría y gratitud por encontrar finalmente la verdad que tanto había buscado. ¿Por qué a veces necesitamos ayuda para comenzar a entender la Biblia? Bueno, porque hay personas que con más tiempo que nosotros, de un tiempo atrás más, se han dedicado a estudiar la palabra. Entonces, ellos que tienen más luz pueden explicarle a otras personas. Ejemplo claro es que yo, con lo que he logrado aprender al estudiar la palabra, pues ahora lo comparto con ustedes. Asimismo, ustedes lo que han aprendido de la palabra lo van a compartir con otras personas más. Nosotros no lo sabemos todo y por eso siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien más para entender la palabra de Dios. Ahora, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y para ello, para poder comprender un poquito más, vamos a contestar 8 preguntas. Si tú tienes tu guía de estudio impresa, la vas a encontrar en la página 6. O bien, si la tienes en tu dispositivo, puedes ir contestando en algún cuaderno extra. Si puedes contestar ahí mismo digital, también lo puedes hacer. La primera pregunta entonces dice, ¿cuál era la fuente de inspiración de los profetas bíblicos? Y vamos a ir a Segunda de Pedro. ¿Cuál era la fuente de inspiración de los profetas bíblicos? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice de la siguiente manera. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál era la fuente de inspiración? El Espíritu Santo. Esa es la respuesta correcta. La fuente de inspiración nunca fue la filosofía ni las ideas personales. Ha sido el Espíritu Santo quien inspiró a los profetas bíblicos. La segunda pregunta dice, ¿dónde se origina el mensaje de los profetas? La respuesta la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2:13, que dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ¿dónde se origina el mensaje de los profetas? En Dios, no en la sabiduría humana y no en la experiencia personal. Solo viene de Dios. Pregunta número 3. ¿Toda la Biblia es inspirada? Vamos a ver qué nos dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿es inspirada toda la Biblia? Sí, toda la Biblia. No solamente una parte, no solo unos versículos, sino toda. Y es por eso que en ella podemos encontrar la ayuda ideal para nuestro día a día. Pregunta número 4. ¿Qué debemos buscar en las escrituras? ¿Será acaso que en las escrituras podemos encontrar riquezas materiales? ¿Podemos encontrar éxito profesional? Vamos a ver qué dice Juan capítulo 5 versículo 39. Dice de la siguiente manera, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué encontramos entonces? Encontramos la vida eterna. Es por eso que es importante estudiar la Biblia, porque en ella encontramos
encontramos la salvación, porque en ella encontramos la verdad, la palabra eterna de nuestro Dios. Pregunta número 5. ¿Quién es el verbo o la palabra que describe en el Evangelio de Juan? Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y luego el 14 dice: En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 14 dice: Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Entonces, ¿quién es el verbo? Pues Dios mismo. Dice, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pregunta número 6. ¿Qué método utilizó Dios para crear todas las cosas? El libro de Salmos nos trae una explicación. Salmo 33, 6 y 9 dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, ¿qué método utilizó Dios? La palabra. Dios habló y existió. Pregunta número 7. ¿Qué le dijo el centurión a Jesús? ¿Por qué se maravilló Jesús? Vamos a encontrar la respuesta en el libro de Mateo, capítulo 8, versos del 8 al 10. Dice: Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué fue lo que dijo el centurión a Jesús? Dijo: solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué se maravilló Jesús? Pues porque el centurión, pues era un hombre considerado pagano, pero a pesar de ser pagano tenía más fe que muchos de los que estaban ahí, porque creía en el poder de la palabra de Dios. Le dijo: yo sé que si tú hablas, mi siervo sanará. La última pregunta dice: ¿cómo interpretaba las escrituras Jesús? Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Lucas 4, 27 dice: Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, ¿cómo interpretaba las escrituras Jesús? Como la palabra de Dios. Muy bien, ahora te invito a que reflexiones en lo que hemos estudiado en estos momentos. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención hasta ahora? ¿Aprendiste algo nuevo? Déjame compartirte de manera particular que para mí lo más importante hasta ahora en este estudio es 2 de Timoteo 3:16, porque dice que toda la palabra es inspirada por Dios. Y no solamente es inspirada por Dios, sino que nos es de gran utilidad para nuestra vida, dice, porque nos es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y se complementa con Juan 5:39, que dice que en ella nosotros podemos obtener la vida eterna. Ahora yo te invito a que tú reflexiones en qué es lo que para ti ha sido más importante. Encontramos otros textos que que nos ayudan a complementar la importancia de la palabra, de la Biblia. Juan 17:17 dice: tu palabra es verdad. Si algo podemos tener seguros es que la palabra de Dios es la verdad.
San Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en este texto nosotros encontramos que el único camino, la verdad y la vida es Jesús. Y muchas veces nos matamos buscando en fuentes equivocadas la verdad. Vivimos una vida a la carrera, vacía, tratando de llenarlas con otras cosas, cuando en la palabra hemos encontrado que el Señor nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dejemos de buscar en otros lugares y busquemos en la palabra de Dios esa verdad que nos revela Jesús y el plan de redención por medio de su muerte en la cruz. Y por último, Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muchas veces creemos que estudiar la palabra es algo anticuado, que ya pasó de moda, que congregarnos en alguna iglesia nos va a atar, nos va a impedir hacer algunas cosas. Y no hay nada más alejado de la verdad que eso. El enemigo eso es lo que quiere que nosotros creamos, que al estar estudiando, que al estar cerca de Dios, vamos a estar como oprimidos, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, es cuando más libres podemos ser. La palabra fue dejada para los libres y no para los esclavos. Quien quiere mantenernos esclavos del pecado es Satanás, pero Dios quiere librarnos de esa vida de pecado, quiere librarnos de la muerte eterna. Así que dejemos de buscar la libertad en otros lados y busquémosla solamente en Dios. Hasta aquí me gustaría que reflexionaras en algunos puntos que sean importantes para ti. Este estudio también nos aconseja algunos pasos para poder meditar y comprender la Biblia. El primero de ellos, mi querida amiga, es que antes de leer y estudiar las Escrituras debemos orar a Dios pidiendo sabiduría, como lo hicimos al principio de este estudio, que elevamos una pequeña oración para que Dios y su Espíritu Santo nos guiara en él. También otra forma, otro método, otro paso es comparar los textos y analizar el libro, el capítulo, los versículos previos y los posteriores al versículo que estás estudiando. Cuando tú estudias un texto, debes leer el contexto, que son los versículos anteriores y los versículos siguientes. ¿En qué situación fueron dichos? Y claro, podemos auxiliarnos de comentarios bíblicos, de diccionarios, de varias versiones de la Biblia. Ahora tenemos la facilidad de encontrar la Biblia en distintas versiones. Y por último, reflexionemos en 3 preguntas. Cuando estudiemos la palabra de Dios, hagámonos 3 preguntas. Primero, ¿qué me está diciendo Dios a través de este texto? ¿Qué espera de mí? Es decir, ¿qué llamado me está haciendo hoy? Y por último, ¿cuál es mi decisión? ¿Qué voy a decidir yo? ¿Qué voy a hacer con lo que ahora he comprendido? Y hablando de decisiones, yo hoy quiero invitarte a que puedas hacer un compromiso de fe. Desear conocer más la Biblia a fin de ponerla en práctica para ser restaurada por Cristo Jesús todos los días. Este compromiso de fe viene en la guía de estudio en la página 6. Pero si tú no tienes la guía impresa y tienes una libreta, yo te invito a que lo escribas. Cuando nosotros escribimos algo, queda más grabado en nuestra mente. Y también vas a colocar la fecha. ¿Por qué colocamos la fecha? Porque de esa manera tendremos un antes y un después. Podremos llevar el recorrido de nuestra vida espiritual desde el momento en que tomamos la decisión de agarrarnos fuertemente de las manos de Dios. Entonces, si tienes ahí un cuaderno en la mano y en tu corazón deseas hacer este compromiso de fe, te invito a que escribas: yo, tu nombre, deseo conocer más la Biblia y ponerla en práctica para que Cristo Jesús pueda restaurarme todos los días.
Que Dios te bendiga en este día, mi querida amiga, y deseo de todo corazón que hoy puedas hacer el compromiso de seguir estudiando la palabra. Y para ayudarte con este compromiso, tenemos aquí un estudio adicional. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, oró por ti. Juan 17:20 dice, ¿sabes qué? Dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dios te tiene presente. Jesús oró por ti y por mí desde antes que existiéramos. Él quiere relacionarse contigo y conmigo. Y por eso vamos a tratar de tener una relación con Dios. Te vamos a sugerir 7 porciones de la Biblia para que puedas estudiar una cada día a partir del momento en que estás escuchando este audio. El primer día se sugiere Mateo 5 del 1 al 12, el segundo Mateo 5 del 13 al 26, el tercer día Mateo 5, 27 al 48, el cuarto día Mateo 6, 1 al 15, el quinto día Mateo 6, 16 al 34, el día 6 Mateo 7 del 1 al 14 y el día 7 Mateo 7, 15 al 29. Cada día vas a leer esta porción de la Biblia y vas a escribir qué te está diciendo Dios en este texto y cuál es tu respuesta a su llamada. Aunado a esto, después de que hayas estudiado esta porción de la Biblia, vas a buscar a una persona a la cual le puedas contar lo que tú aprendiste en ese día, lo que el Señor ha hablado a tu corazón. Recuerda que Felipe recibió la indicación del ángel y del Espíritu Santo de explicar las escrituras al oficial etíope. Dios conoce tu corazón y también te envió a alguien. Yo hoy creo que Dios me ha colocado a mí para poder estudiar con ustedes, pero también creo y estoy segura que Dios te ha colocado a ti para poder estudiar y compartir con alguien más. Piensa en al menos una persona con quien tú puedas compartir la palabra de Dios y ora por ella. Y claro, si lo deseas, también puedes compartir este audio. Que Dios te bendiga durante este día y vamos a elevar una oración. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra. Hoy queremos comprometernos contigo. Hoy deseamos de todo corazón poder estudiar tus sagradas escrituras y así vivir una vida más llena de ti. Oro por cada una de mis amigas que escuchan este audio. Oro por sus familias, por sus trabajos, por su salud, por sus problemas. Bendícelas, Señor, y obra en ellas, en sus vidas, conforme a tu misericordia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.